Hola, en este video voy a explicar un ejemplo de diferenciación numérica aplicado a vigas. El ejercicio dice lo siguiente. Los siguientes datos se registraron al medir la deformación a lo largo de una viga. Se sabe que el módulo de elasticidad E es igual a 20 gigapascales y el momento de inercia I es igual a 0.0005 metros a la cuarta. Realiza un análisis de esta viga. Lo primero que voy a hacer es escribir los datos en Excel. Bueno, aquí ya tengo los datos escritos y lo que voy a hacer primero es ver las unidades. Entonces X está dado en metros y Y en centímetros. Por lo tanto, voy a cambiar las unidades de Y. La voy a dejar en metros. Bien, la conversión de centímetros a metros pues es dividir simplemente entre 100 y es lo que voy a hacer. Y aquí ya tengo X y Y en metros. Entonces, son los valores que voy a utilizar debido a que las unidades pues ya son congruentes y el dato en centímetros pues no, este no lo voy a utilizar para realizar los cálculos. Entonces, para evitar alguna confusión, lo que voy a hacer es ocultar los valores de Y en centímetros. Al final del ejercicio, bueno, voy a mostrar los datos otra vez. El ejercicio nos dice que el valor de E, que es el módulo de elasticidad, es 20 gigapascales. Entonces le vamos a decir a Excel que este es el valor de E. El valor del momento de inercia es 0.0005 metros a la cuarta. Y bueno, estos datos los vamos a ir utilizando. Además, en las fórmulas de diferenciación numérica voy a necesitar el valor de h. Entonces, h pues no nos dan el dato de forma explícita, así que nosotros lo vamos a identificar de los valores de x. Bien, los valores de x deben de tener un incremento constante, entonces de aquí nosotros vamos a identificar el valor de h, el cual es este incremento del que hablo. El incremento es fácil ver que es de 0.3 y debe de ser este mismo incremento en toda la tabla. No puede haber ninguna excepción. Todos los datos deben estar con un incremento de 0.3. Primero vamos a calcular la pendiente de la deformación. Pues obviamente la deformación pues son estos valores de y. Y vamos a utilizar la variable teta. Y teta es la primera derivada de la deformación de y en dx. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Recuerda que hay tres métodos para calcular derivadas. Diferencias divididas centradas, hacia adelante y hacia atrás. Las que mejor ofrecen resultados son las diferencias divididas centradas. Entonces, nuestra prioridad será utilizar el método de diferencias divididas centradas. No se puede utilizar en toda la tabla este método, así que hay que identificar desde dónde podemos utilizarlo. De acuerdo a nuestra fórmula de primera derivada de diferenciación numérica centrada de alta exactitud, pues vemos que vamos a necesitar alrededor de nuestra f de x y dos valores hacia atrás y dos valores hacia adelante. Entonces, bueno, voy a utilizar esto como herramienta. Aquí, si yo calculo la derivada en este valor de y, pues necesito dos valores hacia atrás. Este valor sería f de x y menos 1 y este valor sería f de x y menos 2. Si nosotros quisiéramos calcular la derivada en este valor de y, entonces no podríamos porque necesito dos valores hacia atrás. Solo tengo f de x y menos 1, pero f de x y menos 2 no lo puedo calcular. Por lo tanto, solo puedo empezar a utilizar este método a partir de este valor. Y bueno, al final de la tabla, puedo calcular diferencias divididas centradas hasta esta celda, porque dispongo de dos valores hacia adelante y dos valores hacia atrás. Pero ya más adelante ya no puedo, porque
Si calculo la derivada aquí, pues necesito un valor hacia adelante, si lo tengo, pero el que sigue ya no, f de x y más 2 ya no dispongo de esta información. Por lo tanto, puedo trabajar hasta este dato de aquí. Muy bien, he puesto un sombreado para hacer más claro en qué región puedo utilizar el método de diferencias divididas centradas. Vamos a empezar con este de aquí y voy a escribir la fórmula. Bueno, antes de empezar a calcular, voy a renombrar las celdas para mayor facilidad. A esta le voy a llamar E, a esta la voy a renombrar como I y a esta la voy a renombrar como H. Bien, de acuerdo a la fórmula de la primera derivada, empiezo con el símbolo de igualdad para introducir fórmula, abro un paréntesis, sería menos f de x y más 2. Entonces aquí tendríamos nuestro primer valor, más 8 veces por f de x y más 1, que sería esta celda, menos 8 por f de x y menos 1, más f de x y menos 2. Cerramos el paréntesis del numerador, entre, abrimos un paréntesis, 12 por el valor de h, cierro paréntesis y presiono Enter. Cuando deseamos calcular la derivada aquí, entonces este se convierte en nuestro f de x y, este f de x y menos 1 y este f de x y menos 2, aquí f de x y más 1 y aquí f de x y más 2. Es muy fácil calcular esta derivada porque nada más voy a arrastrar la fórmula. Observa que al presionar F2 se seleccionan las celdas precisamente que están al lado de nuestro f de x y. Entonces la fórmula ya está correcta, el valor de h pues se mantiene. Presiono Enter. Y bueno, así sería para toda esta región. Puedo copiar la fórmula hasta acá. Vamos a hacer la prueba posicionándonos aquí en esta celda, presionando F2 y observa que los dos datos hacia adelante y los dos datos hacia atrás se mantienen y la fórmula de derivada pues sigue siendo la misma. Para ese caso, este sería nuestro f de x y aquí f de x y más 1, f de x y más 2, f de x y menos 1 y f de x y menos 2. Y ya hemos utilizado el método de diferencias divididas centradas. Ahora, en las celdas restantes, pues debo de utilizar los otros dos métodos, que son diferencias divididas hacia adelante y hacia atrás. Para el caso de estas dos celdas que tenemos vacías, pues voy a utilizar las diferencias divididas hacia adelante. Entonces, si quiero calcular la derivada aquí en esta posición, necesito pues los valores de x y más 1 y f de x y más 2. Y vamos a seguir la fórmula. Entonces, para esta derivada de aquí, este sería f de x y más 1 y este f de x y más 2. Empiezo con símbolo de igualdad, abro paréntesis del numerador. Y sería menos f de x y más 2 más 4 por f de x y más 1 menos 3 por f de x y. Cierro el paréntesis. Entre, abro un paréntesis del denominador, 2 por h. Y cierro paréntesis. Este sería el resultado de la primera derivada. Y aquí también, cuando yo quiera calcular aquí la derivada, este se convierte en f de x y más 1 y este f de x y más 2. Entonces, lo único que tengo que hacer es copiar la fórmula y presiono F2 solo para que compruebes que este es f de x y más 1 y f de x y más 2. Y pues solo nos falta estas dos celdas. Entonces aquí voy a utilizar otro método. Para estas celdas de aquí voy a utilizar diferencias divididas hacia atrás. Entonces observa la fórmula y voy a necesitar f de x y menos 1 y f de x y menos 2. Para cuando calcule la derivada en esta posición,
Esta sería f de xy, esta sería f de xy menos 1 y esta f de xy menos 2. Entonces vamos a calcularlo. Sería 3 por f de xy menos 4 por f de xy menos 1 más f de xy menos 2. Cierro el paréntesis del numerador entre, abro paréntesis del denominador, 2 por h. Y cierro el paréntesis. Y para esta celda pues sería exactamente lo mismo. Entonces solo recorro la fórmula y vamos a corroborar con F2, presionando F2, y observa que están estas tres celdas seleccionadas en nuestra fórmula, y pues este sería f de xy, f de xy menos 1 y f de xy menos 2. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el momento flexionante. Entonces aquí le voy a poner simplemente m. Y para esto pues veo que el momento flexionante es la segunda derivada de y respecto de x, multiplicando al módulo de elasticidad por el momento de inercia. Entonces vamos a calcular primero la segunda derivada, y para la segunda derivada recuerda que le voy a dar prioridad a las diferencias divididas centradas. Observo la fórmula y voy a necesitar valores hacia atrás y hacia adelante. Vamos a necesitar desde f de xy menos 2 hasta f de xy más 2. Y vamos a revisar desde dónde a dónde puedo utilizar este método. Entonces necesito dos valores hacia atrás, dos valores hacia adelante. Entonces sería exactamente la misma región donde puedo utilizar este método. Es esta región que está en verde, porque dispongo de dos datos hacia adelante y hacia atrás en cualquiera de estas celdas. Entonces vamos a introducir la fórmula. Entonces para este caso sería aquí. Vamos a utilizar la fórmula de segunda derivada y empiezo con símbolo de igualdad. Abro paréntesis del numerador y sería menos f de xy más 2. Entonces este es f de xy más 2 más 16 f de xy más 1 menos 30 por f de xy más 16 por f de xy menos 1 menos f de xy menos 2. Cierro el paréntesis del numerador y ponemos división, abro paréntesis del denominador, 12 por el valor de h al cuadrado. Cierro paréntesis, presiono enter y, bueno, todavía no acabamos porque no debía haber presionado enter, porque también debo de multiplicar por el módulo de elasticidad y por el momento de inercia. Entonces aquí le voy a poner por E por I. No te preocupes que al poner esta E y este I equivale a que se esté multiplicando por el numerador, por la jerarquía de operaciones. Entonces en el denominador solo está lo que está entre paréntesis. Entonces presiono enter y ahora sí, puedo recorrer la fórmula en esta región, hasta aquí por ejemplo. Entonces vamos a arrastrar la fórmula y ya tengo el momento utilizando la fórmula de diferenciación numérica centrada. Entonces si quieres, por ejemplo, checar aquí, al presionar F2, se seleccionan las celdas, dos valores hacia atrás, dos hacia adelante de nuestro f de xy. Entonces nuestra fórmula pues fue muy fácil de implementarla, y en el resto de las celdas pues debemos de calcular con los otros métodos. En estas celdas de aquí voy a utilizar el método de diferencias divididas hacia adelante, y de acuerdo a la fórmula, a la segunda derivada, necesito desde f de xy hasta f de xy más 3. Bien, voy a empezar en esta celda de aquí. Entonces este sería f de xy, este sería f de xy más 1, f de xy más 2 y f de xy más 3. Y voy a empezar, pongo símbolo de igualdad. Si quieres voy a empezar por la E y por la I, porque si no luego se me puede olvidar, entonces mejor de una vez. Y empiezo, abro paréntesis del numerador de la fórmula de segunda derivada y sería menos f de xy más 3 más 4 por f de xy más 2 menos 5 por f de xy más 1
más 2 por f de x y. Cierro el paréntesis del numerador entre h al cuadrado. Aquí no necesito abrir paréntesis, simplemente pongo f es h al cuadrado. Y presiono Enter. Aquí ya tengo el momento y solo recorro la fórmula. Entonces solo para comprobar voy a presionar F2 y observa que aquí tengo seleccionado f de x1, f de xy más 2, f de xy más 3. Y pues ya tenemos calculado, solo nos faltan en estas celdas calcular el momento y voy a utilizar diferencias divididas hacia atrás. Bien, entonces para calcularlo voy a empezar en esta celda. Entonces este sería f de xy, f de xy menos 1, menos 2 y menos 3. Y vamos a introducir la fórmula. Empiezo por la e, luego por la y, por, y abro paréntesis del numerador de la fórmula de segunda derivada y sería 2 por f de xy menos 5 por f de xy menos 1 más 4 por f de xy menos 2 menos f de xy menos 3. Cierro el paréntesis entre h al cuadrado. Presiono Enter y aquí tenemos nuestro momento y recorro la fórmula. Ya tenemos el momento calculado para toda la viga. Ahora vamos a calcular la fuerza cortante. Y de acuerdo a esta fórmula, la fuerza cortante es la tercera derivada de la deformación y lo multiplicamos por E y por I. Entonces empiezo con la tercera derivada de diferencias divididas centradas. Voy a necesitar desde f de xy menos 3 hasta f de xy más 3. Y pues tengo que identificar desde dónde podemos utilizar esta fórmula. Entonces, de acuerdo a nuestra distribución de datos, pues si este es f de xy menos 3, aquí estaría f de xy. Entonces, a partir de aquí puedo utilizar la fórmula de tercera derivada por diferencias divididas centradas. ¿Y hasta dónde podemos alcanzar a utilizar este método? Pues de acuerdo a la distribución de estos datos, hasta aquí es donde podemos utilizarlo. Entonces voy a seleccionar la región para evitar dudas. En toda esta región podemos utilizar esta fórmula de diferencias divididas centradas. Entonces voy a empezar aquí. Y empiezo con el símbolo de igualdad. E por I. Por, abro paréntesis. Y empiezo con la fórmula menos f de xy más 3 más 8 por f de xy más 2 menos 13 por f de xy más 1 más 13 por f de xy menos 1 menos 8 por f de xy menos 2 más f de xy menos 3. Cierro el paréntesis del numerador entre, abro paréntesis del denominador, 8 por h al cubo. Cierro paréntesis, Enter. Entonces, hasta aquí puedo utilizar esta fórmula, entonces solamente voy a copiar. Y en las celdas que quedan, pues voy a utilizar diferencias divididas hacia adelante en esta parte. Y de acuerdo a la tercera derivada de diferencias divididas hacia adelante, voy a necesitar desde f de xy hasta f de xy más 4. Entonces, para calcular la derivada aquí, pues tendría estas f de x. Y vamos a introducir la fórmula. Sería igual e por i por, abro paréntesis, menos 3 por f de xy más 4 más 14 por f de xy más 3, menos 24 por f de xy más 2, más 18 por f de xy más 1, menos 5 por f de xy. Cierro el paréntesis del numerador entre, abro paréntesis del denominador, 2 por h al cubo. Y presionamos Enter. Y aquí tenemos la fuerza cortante. Y copiamos la fórmula.
Para las celdas de acá voy a utilizar diferencias divididas hacia atrás. De acuerdo a la fórmula voy a necesitar los valores desde f de xy menos 4 hasta f de xy. Entonces, para calcular la derivada en esta celda, pues estas serían nuestras f's. Y vamos a empezar con la fórmula. Sería esto es igual a e por i por, abro el paréntesis y empiezo con la fórmula de derivada. 5 por f de xy menos 18 por f de xy menos 1 más 24 por f de xy menos 2 menos 14 por f de xy menos 3 más 3 por f de xy menos 4. Cierro paréntesis del numerador, entre, abro paréntesis denominador, 2 por h al cubo. Cierro paréntesis y presiono enter. Y para calcular el resto, pues nada más copio la fórmula y ya tenemos nuestra fuerza cortante en toda la viga. Ahora vamos a calcular la carga. Y esta se representa pues a veces con W. Y W es la cuarta derivada que multiplica a E por I. Y pues voy a iniciar, como siempre, con las diferencias divididas centradas de cuarta derivada. Y aquí veo que voy a necesitar desde f de xy menos 3 hasta f de xy más 3. Y vemos entonces que puedo calcular esta derivada por centradas en esta misma región. Entonces aquí va a ser la primera derivada que voy a calcular. Sería, esto es igual a e por i por, abro paréntesis, menos f de xy más 3 más 12 por f de xy más 2 menos 39 por f de xy más 1 más 56 por f de xy menos 39 por f de xy menos 1 más 12 por f de xy menos 2 menos f de xy menos 3. Cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, 6 por h a la cuarta. Y presionamos enter. Esta sería la carga en este punto. Y puedo copiar la fórmula hasta aquí. Ahora vamos a calcular por diferencias divididas hacia adelante la cuarta derivada. Y vamos a introducir la fórmula, el símbolo de igualdad, e por i por, abro paréntesis del numerador de la derivada y sería menos 2 por f de xy más 5 más 11 por f de xy más 4 menos 24 por f de xy más 3 más 26 por f de xy más 2 menos 14 por f de xy más 1 más 3 por f de xy. Cierro paréntesis del numerador, entre h a la cuarta. Pues no necesito paréntesis y presionamos enter y recorremos la fórmula. Ahora vamos a calcular diferencias divididas hacia atrás. Y para calcularlo en esta celda, este sería f de xy y aquí el resto de las f's, según esta numeración. Entonces vamos a empezar. Pongo símbolo de igualdad, e por i por, abro paréntesis del numerador y tendríamos 3 por f de xy menos 14 por f de xy menos 1 más 26 por f de xy menos 2 menos 24 por f de xy menos 3 más 11 por f de xy menos 4 menos 2 por f de xy menos 5. Cierro el paréntesis del numerador, entre h a la cuarta. Y presionamos enter y copio la fórmula hasta acá. Entonces aquí tenemos ya nuestros cálculos. Bien, las unidades, pues aquí sería Newton metro, aquí serían newtons y aquí tendríamos Newton sobre metro. Teta está en radianes. Pues ya tenemos todos los cálculos realizados. Ahora voy a hacer los diagramas
tanto de la deformación como de la pendiente, momentos, fuerzas y cargas. Entonces es simplemente realizar el gráfico de cada uno de ellos. Voy a elegir, puede ser el que tú quieras. Yo en este caso voy a elegir el de líneas. Y va a ser este. Voy a iniciar, seleccionar datos, agregar. Y aquí la vamos a poner deformación. Y de X. Y bueno, está dado en metros. Y aquí pues van a ser estos datos de aquí. Aceptar. Y aquí voy a elegir estos valores. Y vamos a darle clic en aceptar. Y este es el diagrama de la deformación de la viga. Lo voy a acomodar aquí. Puedes elegir el gráfico que tú desees. Tú puedes escoger entre todos los que hay. Bueno, lo voy a dejar con ese. Y voy a elegir ahora insertar una vez más gráfico. Voy a elegir el mismo, el de líneas. Seleccionar datos y agregar. Ahora voy a graficar la pendiente teta. Y los valores pues serían estos de aquí. Aceptar y editar en esta parte del eje de las X, que sería este dato. Aceptar y aceptar. Entonces ya tenemos este otro de aquí. Igual de líneas y seleccionar datos. Ahora voy a agregar el de momentos. Bueno, aquí momento seleccionante. MX. Y aquí voy a borrar esto de aquí. Y para la M sería esto hasta aquí. Aceptar. Aquí editar. Y tomamos los valores de X. Aceptar. Y aceptar. Y ya tenemos nuestro diagrama de momentos. Lo vamos a poner aquí abajo. Y ahora vamos a insertar, pues aquí le vamos a poner otro gráfico. Ahora vamos a incluir pues la fuerza cortante. Entonces aquí va a ser fuerza cortante. Y los datos pues van a ser estos. Aceptar. Y aquí en editar elegimos los valores de X. Aceptar y aceptar. Ahora vamos a obtener el diagrama de la carga. Entonces, seleccionar datos, agregar, aquí le vamos a poner carga distribuida. Y aquí le vamos a poner todos estos datos. Y aceptar. Y aquí en editar le vamos a poner estas X. Aceptar y aceptar. Y aquí vamos a poner nuestro diagrama. Bueno, lo voy a poner aquí. Y hemos terminado nuestro análisis de nuestras vigas. Entonces aquí está todos los diagramas. Espero que te haya gustado este video, también que le hayas entendido a este procedimiento. Por favor, dale clic en me gusta, comparte mi video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.